Vamos a estar muy atentos de lo que el Señor tiene para nosotros. Y quiero invitarlos pues a que leamos 1 Corintios, capítulo número 6, versículo número 9. 1 Corintios, capítulo número 6, versículo 9. Tema: cuidado con la herencia. Cuidado con la herencia. Capítulo 6, verso 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Vamos a orar, que Dios nos hable, que Dios obre de una manera especial en nuestra vida. Soberano Señor, Dios todopoderoso y eterno, te doy las gracias, Señor, porque la palabra tuya es eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos, penetra el alma y el espíritu, los pensamientos, obra de una manera poderosa en nuestra vida. Esta palabra es así, Señor. Yo te ruego que esta palabra toque, penetre, en verdad nos haga vivir una experiencia nueva, una conversión real, Señor, un encuentro maravilloso con Dios, una experiencia divina, Señor. En el nombre de Jesucristo, el Señor bendiga a cada amigo, persona que está oyendo en esta hermosa mañana la bendita palabra del Señor. Bueno, quiero darle una cordial bienvenida y un saludo muy especial a los amigos, a las personas que están oyendo, a las personas que nos están siguiendo, porque tenemos sintonía de amigos, de personas que están oyendo, que son simpatizantes, algunos que están recibiendo ya clases bautismales, algunos que quieren recibir clases bautismales. Y bueno, también felicitar a aquellos hermanos que ya volvieron al Señor, que nos han llamado para decirnos, volvimos a reconciliarnos con Dios. Es más, vea, hay unas experiencias lindas. Hay hermanos que han recibido el Espíritu Santo, han hablado en lenguas, estaban apartados y se reconciliaron con Dios tanto que el Señor ya los confirmó con su Espíritu para decirles: tú eres mío, me perteneces. Así que esta es una enseñanza maravillosa, lo que está sucediendo en este mundo. Lo que estamos viendo es una enseñanza del amor y de la misericordia de Dios. Bueno, cuidado con la herencia. Vemos lo que está pasando en la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto, y como tal una ciudad de las grandes ciudades representativas, como las ciudades que tenemos hoy en el mundo, porque hay ciudades que resuenan muchísimo más que otras. Entonces la gente quiere conocer esas ciudades, la capital del mundo, Londres, París, todas estas ciudades, Roma, Río de Janeiro, Santiago, todas esas capitales que tienen mucho movimiento, aquí en Colombia, Cartagena, etc. En el mundo antiguo también existían las ciudades así eran ciudades. Corinto era una de esas. Así que la situación del mundo en el primer siglo no diferían mucho
del mundo de hoy. Hoy porque es un mundo tecnológico, en el sentido de las comunicaciones. Esto había llevado a lo que se llama la globalización y unas tantas cosas. Pero el mundo del antiguo también tenía problemas similares y no similares, iguales que los que se viven hoy. Por eso el mensaje de Corinto a este grupo de creyentes es un mensaje todavía hoy muy, muy particular. Es un mensaje vivo, es una realidad que nos va a ayudar a descubrir lo que pasó allá y lo que podemos estar viviendo hoy. Ayer estábamos mirando cómo era el escenario de resolver los problemas, el escenario espiritual o el escenario mundano. La iglesia de Corinto era una iglesia que había recibido la riqueza espiritual. Ese grupo de personas estaban enriquecidos con lo espiritual. Sin embargo, haber dejado meter cosas que en un momento parecieron pequeñas y que no hacían daño, fue lo que los llevó a una degradación. No todo el conjunto de la congregación en Corinto, pero que ya había hecho daño, porque como dice por ahí el dicho, una manzana podrida empieza a dañar las otras y termina haciendo un grave daño. Una mosca en el perfume del perfumista lo acaba, dice Proverbios. Así que una pequeña locura, dice también la Biblia, al que sabe hacer lo recto, lo destruye. Entonces destruye al sabio. Mira todo lo que pasó. Mira por dónde comenzó. Alguien, ahí comenzó todo. Alguien dijo, no me gusta. Después de que se fue Pablo y llegó otro predicador, dijo, oiga, de verdad, a mí sí había algo que no me llamaba la atención de él. Este hombre sí me gusta, y empezó. Después se fue, se llegó otro y dijo, este sí. Esas pequeñas diferencias, porque eso fue lo que comenzó Pablo diciéndoles, ¿por dónde ha comenzado el mal? ¿Por dónde? Porque el mal tiene un origen. El mal no llega a usted, no se estrella contra esto, como yo le expliqué. Yo no me voy a levantar aquí y voy a caminar aquí al frente, porque eso no lo voy a hacer nunca. Porque yo me voy a enredar aquí con el escritorio y voy a caer allá de cabeza donde está la cámara. Yo me voy a enredar con algo que no vea, con algo que me... Y oiga, pero ¿en qué me tropecé? En algo muy pequeño. Así que por eso la Biblia dice que hay que estar pendientes, que había que cazar las zorras pequeñas, las que echaban a perder las vides que estaban en cierne. O sea, cuando empezaba a florecer las vides, las pequeñas zorrillas que les gustaba jugar, salían y con la cola levantada, entonces pasaban corriendo, porque las vides estaban puestas sobre piedras, sobre todo, y allá le ponían unas cositas para levantarlas, porque Israel era un terreno así muy de montes. Entonces ellas pasaban y tumbaban la flor, hacían daño. ¿Y qué decía el proverbista? Dijo, hay que cazar las zorras pequeñas, porque esas son las que echan a perder las vides. O sea, lo que a uno le parece que no es lo que lo daña. Los corintios comenzaron así, ¿y dónde terminaron? ¿Dónde iban? Por eso Pablo tiene que llegar con esta carta y advertir, hasta el punto que aquí ya Pablo ha presentado el escenario de dónde se estaban resolviendo las situaciones, en dónde se estaban poniendo, a dónde se estaban poniendo, se habían expuesto a llevar las cosas ante la gente, ante los tribunales mismos, donde no se impartía justicia, donde no se hacía, donde no los iban de verdad donde ellos no iban a alcanzar lo que estaban esperando, porque habían puesto lo de Dios en el mismo plano
de lo natural, de lo mundano. Y por eso el apóstol Pablo dice, esto es una falta que esté pasando eso. No puede ser, y está llamando la atención. Pero ahora, Pablo llega a un punto más allá y va a detallar las cosas en las que quiere poner la lupa. Hay una lista de 10 pecados aquí, de 10 situaciones, no para enumerar que esas son la lista de las cosas malas o la única para definir una lista, sino para hablar de una generalidad. Y comienza con algo, dice, otra vez, no sabéis. O sea, él siempre va a usar aquí, 10 veces usan esta carta, esa expresión, no sabéis, que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y entonces lo llevó ¿a qué? Al plano de la herencia. O sea, que el reino de Dios es una herencia. Y la herencia no es algo que se compra, es algo que a mí me dan, me otorgan. Nadie puede decir, no, es que yo me heredé esto comprándolo. No, habla claro, dice, esto me lo compré, esto lo adquirí así. Pero otra persona dice, oiga, tan bonita esa casa, ¿cuánto le valió? Tan bonita esa parcela, tan bonito la empresa, ¿cómo la adquirió? Si la persona es honesta, dice, no, eso fue una herencia. Y para que una herencia se mantenga, hay que cuidarla. Ahí, ese era el llamado de Dios. Había que cuidar lo que ya ellos tenían, una herencia. La iglesia en Corinto heredó la riqueza del cielo. Y esa era precisamente lo grande que había en Corinto, porque en esa gran metrópoli donde habían tantas cosas, hacía parte del mundo greco-romano. Realmente eso eran lo que había allí. Era la potencia invadida por la cultura griega, pero dominada en el momento por el imperio romano. Entonces, por eso los historiadores han llamado a esa cultura la greco-romana. Y Pablo les va a hablar entonces de la herencia de lo que es el reino de Dios. No heredarán. Y entonces él les habla, dice, los injustos. Hay cosas que no son justas. Y los injustos no heredarán el reino de Dios. Pero para subrayar y ver que ya había entrado eso en un grupo de creyentes de Corinto, él lo subraya usando otro término más. No solamente usa injustos, sino usa otro término, y es no erréis. O sea, no os engañéis. Otras traducciones de la Biblia, usando los manuscritos originales del griego, traducen no os engañéis. Las traducciones en equivalencia dinámica dice no se dejen engañar, no se dejen mover. ¿Qué los movía? ¿Qué estaba llegando ya a moverlos? ¿En qué podían estar siendo engañados? O sea, ¿por qué estaban cayendo en perder la herencia? Si nosotros vamos a gente que ha heredado cosas, usted sabe testimonios de personas que han perdido su herencia. ¿Y cómo lo han perdido?
En muchos casos no lo han perdido de la noche a la mañana, no es algo súbito que sucede, sino es algo paulatino. La mala administración de una empresa hace que empiece a decaer hasta que se puede estar terminando. El recibir una propiedad y el no pagar los impuestos, el no estar atento de cuidar la estructura y el nunca hacerle, puede hacer deteriorar ese bien inmueble. Y el no pago puede hacer que el municipio empiece y se forme una cuenta, porque vemos gente que dice, no, pero es que yo me dejé colgar, yo nunca pagué los impuestos y ahora debo 15 años. Y ahora ya me van a rematar. O sea, mire cuánto tiempo puede pasar hasta que al final dice, perdí la herencia. Lo que tenía, lo perdí. Eso estaba pasando y era lo que Pablo quería puntualizar, por eso agudizó la situación y lo llevó a ese plano. Dice, los injustos no heredarán. Es injusto que un creyente se deje mover a ese punto y erre, no erréis, se engañe, llegue a ese punto en que se ha trastornado, que usa ni los. Y vuelve a recalcar algo que es el tema que ha venido, que trató en el capítulo 5, que volvió a enfatizar y vuelve y empieza el encabezado de la lista con los fornicarios. Porque parece que se volvió como el mundo que estamos viviendo hoy. Hoy cuando la gente le hablan de matrimonio, dice, eso para muchísimas personas, hablarle de matrimonio es un escándalo. Dice, usted a esta época de la vida, en este mundo moderno en que estamos, usted va a cometer ¿qué cuento de matrimonio? Hay gente que defiende ya las relaciones así. Hay personas que aún conociendo a Dios o llamándose que conocen a Dios, defienden, ¿no?, que una persona no necesita legalizar si ya está unido con otro, pues como la Biblia, y como para todos se usa la Biblia. Que como la Biblia dice que el que se une con una mujer, un cuerpo es con ella, entonces que ya los dos han formado, entonces que ya está formado ante Dios lo que es el matrimonio. Si están ahí, entonces ¿para qué legalizar eso? Que para qué, ya están ante Dios bien. Pero eso es lo que el mundo defiende. Pero que un creyente, una persona que ha conocido a Dios defienda eso, entonces ¿dónde queda la palabra de Dios? Porque lo que está aquí mencionando Pablo es fornicación, que es porneia en griego. Está hablando de una relación ilegal. Y está hablando de una relación de un hombre y una mujer. Pero que en ese plano es una relación ilegal. O sea, que no está enmarcada en los planes, en el marco como tal que ha establecido la ley de aquí y la ley divina. Entonces, empieza por ahí. Parece que en los Corintios se estaba dando esto, porque Pablo lo pone. Parece que hay gente que había llegado a la iglesia y dice, no hay problema, no, es que yo estoy no vivo con ella, pero esto no se ha podido arreglar porque algunas situaciones, no hay problema, eso siga aquí con el Señor, eso no hay problema, el Señor es muy bueno. A eso estaba dándose, ni los idólatras. Y entonces menciona otra situación bastante triste que estaba aconteciendo, porque la idolatría no solamente es la veneración de imágenes, sino el seguir a ciertos personajes. Hoy estamos viendo que la gente idolatra
es los fans, la gente como se enloquece por un artista, por un futbolista. La gente se muere, ya hay gente que tiene la pieza decorada con el respeto que usted me merece. Si usted lo tiene, bueno, Dios está hablando. Pero hay gente que tiene decorada su cuarto, todo pertenece a un cierto equipo, la cama, las sábanas, la ropa, todo lo que se mueve porque es fan, o sea, ese equipo, ese es mi ídolo. Pero creo que llegó el momento de mirar a ver quién es mi ídolo. O es el Señor, o es Dios el único que merece toda mi reverencia, o son estas cosas. Hay gente que está idolatrando a un predicador. Ni los adúlteros. Hace especificación entre fornicación y adulterio. Porque adulterio está hablando de una persona que teniendo ya un matrimonio, una relación legal, ha dejado esa relación legal y se ha unido en otra. Ese es el adulterio. El que es infiel, la infidelidad, está mostrándola. Entonces, todo esto está pasando allá al seno de la iglesia de Corinto. O sea, Pablo por eso dice, esto es una falta, esto es algo que Dios mío, no se engañen, por favor no se dejen engañar. ¿Quién había hecho eso ahí? Porque es que el engaño tiene que llegar a través de alguien. Alguien tiene que legalizar, alguien tiene que hacer ver que eso que está pasando no es tan malo. Entonces, quiere decir que dentro de ese grupo de creyentes había gente que validaba. No hay problema, es que tenemos a un pastor fanático. Eso es. Pero tenemos que acabar con el fanatismo. No hay que, ¿para qué tanto búsqueda de Dios? ¿Para qué tanta oración? ¿Para qué tanta lectura de la palabra de Dios? ¿Qué tanto y así? Esos que hablan así, ¿qué tanto ir? ¿Para qué tanto escuchar? Yo he sido cristiano, yo no necesito todo eso. Esos que están ahí en medio, que tienen esa clase de lenguaje, son los que validan lo malo. Y allá entonces encontramos que había gente que estaba diciéndolo, no hay problema. No miramos el muchacho que tenía su madrastra de mujer. Y que ese grupo no había estaba ahí. No hay problema. Es que el hermanito sí tiene sus problemas, pero eso dejemos, el Señor sabrá qué hace con él. Y no habían hecho nada. Por eso Pablo tiene que llamarle la atención. Dice, ¿cómo así? En lugar de haberse lamentado. En lugar de haberse lamentado por esa situación que está pasando, se envanecieron. Por eso les dice, no es buena vuestra jactancia, no es bueno. Y aquí entonces está mostrando detalladamente qué era lo que estaba pasando, que no era bueno, que los estaba privando de ¿qué? De heredar el reino de Dios. O sea, ellos ya tenían una herencia, pero al permitir que entraran esas cosas, la herencia se estaba poniendo en peligro. Por eso, de verdad, iglesia, y de verdad, estimado amigo que está oyendo el evangelio, que está oyendo la palabra de Dios, Dios nos está llamando, nos está invitando a que en verdad revisemos, ¿usted de verdad estará cuidando lo que Dios un día le dio? ¿O qué está validando? ¿A quién está escuchando? ¿A quién está siguiendo? ¿Quién es tu ídolo ahora? ¿Quién es
el fan suyo ahora. ¿A quién está usted promoviendo usted hoy? Porque eso es, está promoviendo al Señor, está promoviendo la iglesia del Señor. ¿A quién estás promoviendo? Aleluya, aleluya. Ni los afeminados. Me voy a meter en problemas. Claro, porque tengo que predicar la Biblia. En el tiempo que se escribió la carta, en el tiempo de Pablo, reinaba Nerón, emperador de Roma. Y si uno mira la historia, los historiadores que escribieron, que indagaron la vida, más de 10 emperadores eran homosexuales. Este Nerón celebró un matrimonio con un niño. Su vestimenta, la palabra afeminado en el griego habla de vestido delicado. O sea que alguien que tiene una característica se pone otra que no le corresponde a él. El varón no tiene la naturaleza de ser una persona delicada. La que dice la Biblia que hay que tratar como vaso más frágil es la mujer. Ella es la que tiene la naturaleza de ser delicada, de que ella es delicada en su atuendo, en su apariencia, porque esa es la naturaleza, así fue creada. Pero el varón no. Pero aquí Pablo usa dos términos distintos para hablar de afeminados y los que se echan con varones, para hablar del homosexualismo como tal. Pero comienza entonces con aquella persona. Entonces mire el mundo del siglo I y miren el mundo del siglo XXI. ¿Difieren? ¿Pasa eso en nuestro mundo? Claro que sí. Estamos viéndolo. Ese era, si los gobernantes que regían todo el imperio tenían esa clase de conductas, hoy también estamos viendo exactamente lo mismo, igual, desde allá, desde los mismos que gobiernan, ya abiertamente han dicho lo que son. Entonces estamos en un mundo igual, pero ¿cuál es el problema? El problema es que la iglesia de Corinto se estaba dejando manipular y estaba llegando a que hubieran personas que se consideraban que hacían parte de ese pueblo, del pueblo del Señor, porque ya cantaban, ya adoraban a Dios, habían recibido a muchos el Espíritu Santo, pero estas cosas seguían ahí. Entonces los grandes líderes de la época tenían esa clase de conductas, había unas aberraciones aterradoras, ni los que se echan con varones. Así que el mundo de esas grandes ciudades, de esas metrópolis de esa época, tenían esa clase de conductas. Habían sitios de prostitución allá en esa ciudad de Corinto, donde no era prostitución de mujeres. No era un burdel donde estaban mujeres, era de donde habían hombres, prostitutos. Esa era. Y allí había toda clase de vejámenes inmorales. Y Pablo tiene que poner la mano en la llaga. Esta es dura. Aquí, esta listica es fuerte, pero es la palabra y es lo que va a sanar. Porque a veces se está validando, ay, no, es que el muchacho ya nació así. No, es que la muchachita nació así. ¿Cómo así que nació así? Si Dios, cuando los creó, al principio varón y hembra lo creó. Dice la Biblia. Dios no creó otro género. Dios, así dice la palabra. Entonces, ¿para quién el evangelio? Pues para sacar al hombre de esa condición.
no para validarle la condición que tenía, sino para sacarlo de ahí. Porque como propuso Dios, si no nacieres de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Es lo que le dice a Nicodemo, si no naces de nuevo. Se tenía que nacer del reino, se tenía que nacer de la palabra, del espíritu y del agua. ¿Para qué? Para heredar el reino de Dios, para entrar en el reino de Dios. Y esto era lo que los corintios habían vivido, pero al pasar el tiempo, por permitirse esos lujos, de empezar con un pecadillo que la gente llamaba así, un pecadillo, como la gente ahora dice, hermano, es un pecadillo ahí chiquitico, me tocó decir una mentira, pero hermano, eso el Señor sabe, y yo le pedí perdón al Señor, pero me tocó. Y empieza a ver que no dijo eso y no pasó nada, oiga. Dijo una chiquitica, ya después dice una más gruesita, más grande, y no pasa nada. Y así su conciencia se va volviendo cauterizada y no permite entonces que la luz del Evangelio ilumine todo lo que hay en su vida. Porque si la luz que hay en ti, dice el Señor, si la luz que hay en ti es tinieblas, entonces ¿cómo serán las mismas tinieblas? O sea, si una persona que ha recibido al Señor deja que empiece a meterse un pecado pequeñito, como que dice la Biblia, que hay tinieblas, empieza a haber tinieblas, entonces el Señor terminaba diciendo, entonces, ¿cómo serán las mismas tinieblas? O sea, ¿cómo es lo horrendo del pecado? Que era lo que estaba viviéndose allá en esa congregación de Corinto. Hoy vemos que ahora hasta los llamados, entre comillas, cantantes, muchísima gente que dicen que es salir del closet. Bueno, los artistas y tanta cantidad de gente famosa ya abiertamente han mostrado que son ellos. Y están, por eso hoy la ley de la tolerancia, eso es una carrera donde se tiene que tolerar y que se tiene que... Y eso hace parte de los derechos humanos y por eso me pueden hasta evitar este video. Pero lo que enseña la palabra de Dios es que antes de los derechos están los principios, los deberes. Y los deberes están enmarcados según Dios en principios que estableció Dios mismo. Que violarlos entonces acarrea que también lo que Dios tiene estipulado. Así que miren, encontramos ese primer cuadro de las situaciones fuertes: los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones. Pero sigue otra lista: los ladrones. La gente que se apoderaba, el que se apodera de lo ajeno. Y entonces empieza y lo acompaña con otro término, ávaros, la avaricia. La avaricia. Porque se despertó en el ser humano siempre ha tenido esa tentación, esas tentaciones que empiezan a llegar a el querer, el deseo de tener. Esa es la avaricia. El deseo, eso insaciable, eso incontrolable es avaricia. Porque es natural que el ser humano desee comprarse una casa. Porque necesita una casa. Es natural que desee tener una propiedad para poder desarrollar su actividad económica y con eso salir adelante. Eso es natural. No es ninguna maldad. Es natural que la persona desee comprarse un transporte para moverse al lugar de trabajo donde tiene su actividad. Pero la avaricia es ese deseo desmedido que alcanzó una cosa y no tiene que trabajar y tiene que tener 2, 3, 4, 5, es llene. Es eso, esa es la avaricia. Ni los borrachos. ¿Por qué? Porque el Señor había dicho, no os embriaguéis con vino, se lo dijo a la iglesia de Éfeso, en lo cual hay disolución.
antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando la presencia de Dios le falta al hombre, entonces el hombre tiene que buscar. Por eso hoy la cantidad de cosas de licor y de alucinógenos que se está manejando en la juventud, en la gente, y aún en gente que ha conocido al Señor, porque es que yo he visto gente que se ha reconciliado con el Señor viniendo de las drogas, viniendo del alcohol, o sea, cayeron en eso, tenían el Espíritu Santo y ahora están metidos en droga. Pero el Señor libra, no importa hasta dónde hayas bajado, hasta dónde hayas caído, el Señor es capaz de levantar. Que hayas caído, que hay creyentes que han caído en homosexualismo y en toda esa cosa, en afeminados, sí, que habiendo tenido la gracia de Dios, sí han caído ya, pero Dios los ha levantado. También porque el Señor, esa es la obra. En la carta a los Corintios estaba buscando no condenarlos, estaba buscando sacarlos de allá, rescatarlos. ¿Para qué? Para que la herencia que ya el Señor les había dado no se perdiera. Bendito sea el Señor. Así que habían llegado a tener que buscar y refugiarse ¿en qué? Porque cuando alguien toma alcohol, cuando alguien usa alucinógenos, es porque para poder tener un poquito de tranquilidad y como para poder como gozarse y tener algo, necesita esas cosas externas. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Ni los maldicientes. Entonces volvemos a mirar, por ejemplo, que estaba, aquí hay algunas cosas de lo que leímos en la carta a los que siguieron el estudio de Colosenses. De lo que también empezó a ser un peligro en la iglesia de Colosas. También entonces lo miramos aquí, ni los maldicientes. Porque estamos en un momento en que la gente dice mal. Dice mal. Recuerde que miramos aquí lo que es malicia y maldad. Los dos términos que están aquí en esta carta que ya explicamos. Porque la malicia, entonces, es aquella persona que se dejó tocar ya su vida para hacerle mal a otro. Para buscarlo a ver cómo lo hace caer. ¿Cómo? Hablando mal. Y hoy en día hay mucha gente que está inconforme. El inconformismo, que recuerde que yo lo dije en alguna de las enseñanzas, el inconformismo que estaba marcando la humanidad, en que ya uno leía artículos, veía gente muy preparada diciendo, mire, el mundo está cambiando. Yo me leí esos artículos y escuché a los personajes, el mundo está cambiando. Los jóvenes hoy no se van a aguantar más. Los jóvenes hoy mire las protestas, y cuando eso habían comenzado unas protestas en Chile, dice, mire, hoy el mundo está cambiando. Los jóvenes ya no resisten más, ellos están reclamando sus derechos, las libertades, lo que les quitaron. Y yo veía todo eso y veía como a veces entre los jóvenes, en los grupos, en el Facebook, que yo poco lo consultaba, y empezaba a ver cosas que empezaban a subir hasta los mismos creyentes, jóvenes de la iglesia, ya impulsados por esa corriente de que tenemos que salir, de citarse hasta allá las calles, en las avenidas, allá nos vamos a encontrar. La gente, porque estaba hablando mal, porque alguien se dejó influenciar por lo que estaban hablando. No, es que este gobierno, y ningún gobierno sirve, ni el de derecha ni el de la izquierda, porque los gobiernos no salvan al hombre, no le van a solucionar al hombre nada. El que salva al hombre es el Señor, es el único salvador. Pero allí llegó la gente y diga mal, entonces ya empiezan mal mal de la organización. Es que esta organización la gobiernan son los hombres y yo le creo es a Dios.
Y se usa la Biblia. Y se usa la Biblia para hablar mal de los hombres, para señalarlos, para hablar mal de la iglesia, de los mismos pastores. Nosotros somos objeto de una cantidad de cosas que la gente dice, y que hay hermanos que ya se han dejado influenciar. Y entonces aquí está el peligro en que había caído la iglesia de Corinto, y por eso el llamado era a cuidar la herencia. Tengan cuidado que no vayan a perder el reino, lo que ya tienen, no lo vayan a perder, porque todas estas cosas empezaron a meterse muy pequeñas. Yo he visto gente, tristemente tengo que decirlo, yo he visto gente que aquí dentro de nuestra iglesia, aquí en Colombia, aquí, dice, no estoy de acuerdo con ustedes, qué pena, me lo han dicho a mí de frente. Sí, conmigo se han sentado personas que me dicen, no estoy de acuerdo con el hermano tal, con el que está liderando, no estoy de acuerdo, y yo voy a seguir a Cristo, yo nunca me apartaré de la iglesia, yo voy a seguir al Señor. He tenido que oír eso con gran dolor, de verdad, que me desgarra, que me corta. Saber y me desvela, me trasnocha, porque hasta personas que yo he bautizado, escucharlas con esa rebelión, porque eso es rebelión, y si me estás escuchando, usted sabe de quién estoy hablando. Eso es rebelión contra Dios. Porque aquí conociste al Señor, aquí el Señor te perdonó, aquí uno de estos que llama que no está de acuerdo conmigo te bautizó. Pero te vas con otro, y te vas con otra organización, y entonces allí se empieza a validar, dice, no está mal, pero allí se empiezan a seguir a hombres, y se empiezan a seguir cosas, y dice, no importa, eso es lo mismo, pero es que yo siempre te enseño dos cosas que aprendí de Dios. Pacientemente esperé, una. Al Señor, dos. Primera, habla de tiempo. Segunda, habla de Dios, de la voluntad de Dios. Hay dos cosas, dos jueces que determinan: Dios y el tiempo. El tiempo me ha dicho a mí que esos que se van así diciendo que no hay problema, que es la misma iglesia, que lo que pasa es que no está de acuerdo, es que eso es lo que pasó en Corinto. Corinto no estaba de acuerdo con el uno, con el otro, y dijeron, nosotros no nos vamos a apartar de Dios, vamos a seguir, estamos aquí con el Señor. Y sí, claro, no se habían apartado, pero se les metió todo lo malo, dejaron meter a su vida lo injusto, estaban errando, porque tiene problemitas el hermano, fue que cometió errores el hermano, porque es que hoy estamos viendo líderes que dejaron su propia esposa, y que fueron ministros y dejaron su propia esposa, y ahora se entrabaron porque se comprobó que hubieron cosas de verdad desagradables, y la dejaron, y la gente y la comunidad se ve, y hoy siguen siendo ministros. Ellos mismos se autoproclamaron ministros, y tienen, ¿cuál es la autoridad moral que hay en una persona de esas para decir que ese es el pueblo de Dios cuando ellos han cometido adulterio? Cuando han dejado a esa persona y se han ido con otro. Aquí hay cosas, y es duro lo que estoy diciendo, pero es la palabra del Señor, es lo que estaba pasando allá en Corinto, y es lo que puede estar sucediendo hoy. Hay gente hablando mal, los maldicientes, ni los maldicientes. ¿Qué pasa con ellos? Heredarán, porque el verso 9 y el verso 10 tienen la misma frase: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y al terminar esa lista dice, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea que comienza con la herencia y sella con la herencia. O sea que quien esté marcado en esa lista, ¿en qué está poniendo peligro? La herencia.
El que esté en esa lista, y no es la lista exclusiva de 10 cosas que están aquí, sino es la generalidad de hasta dónde puede llegar alguien que ha recibido una herencia, pero por hablar mal. Así que por eso cuídate, porque puedes hablar de mí, de la iglesia, de los pastores, lo que quieras. Y nadie te lo va a impedir. Pero la herencia, yo te hablo de la herencia. Yo te hablo de lo que recibiste. Yo te hablo de que un día el Señor te sacó de un mundo. Porque ¿qué dice Pablo aquí? Y esto erais algunos. Es que lo que Pablo está llamando la atención y despertando en la iglesia es eso. Esto erais algunos. O sea, allá estaban. Eso eran, pero ya no son. O sea que algunos eran eso, estafadores, ladrones y una cantidad de cosas que están en esa lista que ya no me leen. Mas ya habéis sido lavados. ¿Por qué? Porque es que la palabra de Dios, el agua es para lavar, es para quitar la impureza. Y el agua que es tipo de la palabra es la que nos limpia. Ya habéis sido santificados. Y entonces por eso, mira un texto de la Biblia que está en Hechos de los Apóstoles, le dice, se me escapó el nombre, a Pablo, dice, ahora ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate, lava tus pecados, invocando su nombre. Ya hemos sido lavados de los pecados por el nombre de Jesús. Fuimos lavados, fuimos santificados y fuimos justificados. O sea, Dios nos hizo participantes de su naturaleza para que fuésemos hechos santos, como dice esta carta en sus primeros 2 versículos. Y fuimos justificados, o sea, fuimos declarados inocentes por la obra de redención que hizo Cristo en la cruz. Dice, justificados por el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto era lo que estaba llamando Pablo la atención. Por eso, cuídate, hermano, cuida la herencia, no te dejes conquistar. No te dejes conquistar. Hoy hay gente conquistando la gente en la iglesia. Hermano, no siga ya. No siga ya con ese pastor, ese no sé qué más, y hable mal. No siga con la iglesia, no siga con la iglesia. Venga con nosotros, es lo mismo. Váyate. Tienes el permiso, te puedes ir. Dios te ha advertido. He visto los que se han ido, que se han proclamado. Algunos fueron hasta conocidos míos. Y saber que hoy en día se meten a una cantina, a un lugar de estos que están cerrados, a tomar trago, para el otro día estar en la iglesia. Porque están tan vacíos que se embriagan con licor. ¿Será que esa persona, hasta dónde la conciencia se le acabó, para creer que está en la iglesia? ¿Cómo se le ocurre? No erréis, no erréis. Dios está pidiéndole a la iglesia cuidarnos. ¿Por qué cuidarnos? Porque estamos a punto de llegar a la meta. Tal vez uno va fatigado cuando va a llegar el atleta a la meta, ya siente que como que no puede más. Hay muchas situaciones que pueden ser muy duras. Pero si sigues tomando aire, sigues tomando el agua, cruzarás la meta. Quizás estás a punto de cruzar la meta. No pierdas tu herencia, cuidado con ella. Oremos a Dios, que Él nos bendiga, nos guarde, nos siga cuidando. Él tiene cuidado de nosotros. Puede ser que nosotros, así como usted mismo,
se mira que tiene algunos errores. Yo también me miro y tengo algunas faltas, pero estoy en amado del Señor. Yo miro la organización y la organización no es perfecta, pero yo miro al Señor y digo, vea, gracias, porque aquí estoy. Aquí estamos haciendo un trabajo. Ese trabajo es para honrar a Dios. Por eso hay que estar puestos los ojos en Jesús. De la manera que recibiste al Señor, como leímos en Colosenses, de la manera que recibimos, permanecer en Él, arraigados, profundizados, enraizados. Ahí permanezca en el Señor. Démosle gracias a Dios por lo que hemos oído esta mañana.